Para charlar un ratito. Hoy fue la tercera jornada, así que vamos a conversar con Luciana. Luciana, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Muy buenas tardes, Alicia. Muy bien. Muchísimas gracias por la comunicación. Gracias por atendernos. Luciana, recordanos este caso. Contanos un poco cómo están ustedes también contándole a la sociedad de qué se trata este caso. Bueno, justamente una de las cuestiones más importantes para esta defensa es exactamente eso, que nosotros estamos intentando contarle a la sociedad una versión de la historia que desde el primer momento en que sucedieron los hechos no se conoció. Desde un primer momento se juzgó muchísimo a Rita, se armaron hipótesis en torno a su persona que estuvieron muy lejos de ser la realidad. Hoy por hoy esta defensa está planteando dos cuestiones esenciales en el marco de este juicio. La primera es una realidad que podríamos decir incluso hasta procesal, jurídica, que no hay elementos desde el marco de la acusación, que es donde la prueba debe estar, de que ella haya cometido lo que se le acusa. No hay pruebas directas que vinculen a Rita con el hecho del que la están acusando. Esta es la primera cuestión y entendemos que no es para nada menor porque deviene de una cuestión constitucional, de que nadie puede ser juzgado y mucho menos penado sin prueba en su contra. Pero además hay una segunda parte de esta historia que también no deja de ser menor y es obviamente muy lamentable, que es el hecho de que, como siempre decimos, a Rita le encantaría poder explicar y explicarse a ella misma qué pasó en ese tramo de 2 horas en que sale sola del hospital neonatal con su hijita y en que vuelve a aparecer esa tarde en su casa. El problema es que esas horas no están en el recuerdo y en el registro mental de Rita. Y esto no es una cuestión inventiva, no es una cuestión que uno puede simplemente determinarla o inventarla, ¿no? Sino que es algo que está y que se está probando en este juicio, enmarcado en un contexto de una psicosis corporal. Esta es una cuestión que quizás es complejo de entender, porque lamentablemente la salud mental no ha sido un tema que se haya debatido, del que conozcamos acabadamente como sociedad. Por eso es que hasta el día de hoy tuvimos el desarrollo teórico de marcos que dieron especialistas en la temática. Tuvimos en la jornada de ayer a una médica especialista en salud pública, tuvimos a una psiquiatra, obviamente médica, psiquiatra, ¿no?, que nos explicaron cuestiones relativas a estas teorías del caso que realmente hacen necesario entender un poco de salud mental. Y tuvimos hoy, para finalizar con los testigos expertos que se llamaron desde la defensa, a un licenciado en obstetricia, que es parte además, por ejemplo, del Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina, que es obviamente una persona que a nivel país es reconocido en este ámbito. Tuvimos también a una licenciada en psicología, especialista en salud perinatal, que ambos nos explicaron y terminaron de completar toda la información que era necesario transmitir al fiscal y al tribunal para comprender los hechos que conllevaron en este caso. Luciana, es muy interesante lo que vas contando porque Rita da a luz en un hospital, o sea, en un lugar donde debieran poder estar familiarizados con esta situación, con la psicosis puerperal de la que hablás, porque es algo que que el sistema médico debería poder detectarlo, digamos, ¿no? Sí, por supuesto que la salud integral, que esta fue una de las preguntas que se desarrolló, obviamente con la médica especialista en este ámbito, la doctora Bianco, en la jornada de ayer, una salud integral implica que cuando una mujer va a parir, no solamente es un parto, esto que también lo desarrollaba hoy el licenciado en obstetricia, este exitismo obstétrico, el éxito obstétrico de considerar mamá viva, bebé viva, ya está todo muy bien y puede ser externada en las 48 horas, es no ver a la medicina como una salud o a la salud como una cuestión integral, de no mirar por qué esta mujer vino a parir sola, por qué durante sus 2 días de internación estuvo sola, por qué sale sola, por qué cuando le preguntamos el nombre para su hija nos dice el nombre de un varón, por qué cuando firma un papel lo firma con un nombre distinto a aquel que figura en su documentación. ¿Por qué durante todo ese tiempo ni siquiera pide o pregunta para contactarse con alguien? Todas estas señales de alarma
sumadas además al hecho más notorio, más grave que este caso nos muestra, que es el hecho de que ella llega a parir en lo que se denomina un parto avalancha, es decir, un parto en el que ya ingresa al hospital con el trabajo de parto en curso y sin panza. Una mujer que viene a tener un bebé sin el mayor o principal síntoma de un embarazo de 9 meses, que es un vientre abultado. Ninguna de estas señales de alarma se identificaron en la salud pública de Misiones, y es así como ella termina saliendo sola, enfrentándose con su bebé a una psicosis puerperal que hoy por hoy nos impide contarle y explicarle a la sociedad qué pasó en esas horas. Es muy impresionante esto que vos remarcás, ¿no? La soledad de una mujer que además estaba atravesando este cuadro y que sola la dejan irse, digamos, ¿no? Sí, sobre todo también tenemos en cuenta por ahí cuando hablamos de una psicosis puerperal, vuelvo a repetir esto, ¿no? No hay un conocimiento acabado quizás a nivel social. Nosotros podríamos decir, conozco muchísimas mujeres que pasaron por un puerperio y no por eso tuvieron una psicosis. Recordemos además que en la historia de Rita, lamentablemente, además de tener un embarazo sin síntomas, se genera otra cuestión, otro factor de riesgo, como lo explicaba hoy la psicóloga que escuchamos, que es una especialista en el tema, que es lo relativo a los abusos sexuales infantiles. Lamentablemente, Rita fue una niña víctima de abuso sexual durante su primera infancia por parte de su padre. Un abuso reiterado, permanente, que generó en ella la necesidad, en aquella niña de 6, 5, 4, 10 años, la necesidad de sobrevivir de alguna forma a esos traumas constantes. Esa forma que su mente adquirió para sobrevivir fue la negación, fue la disociación, fue pensar, esto no me está pasando, esto no me está pasando a mí. Ese mecanismo defensivo, que también lo explicó hoy la psicóloga, es aquello a lo que ella recurre cuando un trauma se le presenta con esa misma fuerza y ese mismo dolor que en aquellas ocasiones. Es lo que le pasa cuando ella es externada, cuando ella sale del hospital con su bebé sin saber a dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, porque recordemos que hasta hace 2 días en su mente, en su psiquis, ella no estaba embarazada. Entonces ahora, esto irrumpe. Luciana, una de las preguntas que también son como recurrentes es, bueno, el entorno, ella misma, ¿cómo es que no se dieron cuenta que estaba embarazada, digamos? ¿Eso lo pudiste charlar con la familia, con ella misma? Sí, por supuesto, y esa es una cuestión que yo diría, podríamos hacer la pregunta inversa, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de que una mujer está embarazada? Claro. El primer síntoma, y sobre todo cuando estamos hablando de alguien que está yendo a tener un bebé, es la panza, ¿no es cierto? La principal característica de una embarazada es el vientre abultado. Y no estoy hablando en el caso de Rita de una mujer que tuviera un vientre pequeño de embarazo, directamente no tenía panza. Las comparaciones siempre son odiosas, pero cuando uno ve a una mujer delgada, no va a pensar que está yendo a parir o que dentro de una semana va a tener un bebé. Claro. Además, si a eso le sumamos el hecho de que ella no tuvo un corte en lo que identificábamos como su periodo menstrual, podríamos, la especialista lo aclaró, ¿no es cierto? No es técnicamente un periodo menstrual, pero sí son sangrados mensuales que se identifican como periodo porque son exactamente iguales a la visión de la mujer. Si durante los 9 meses no tuviste panza, tuviste sangrados mensuales, no sentiste los movimientos del bebé, no tuviste dolor de pechos, todo en tu vida continuó exactamente igual que antes, muy difícilmente entiendas que estás embarazada y muy difícilmente el contexto de tu alrededor lo entienda. A esto además tenemos que sumarle otra cuestión. Rita, al momento de los hechos, tenía un hijo de 3 años. Ella ya había atravesado un embarazo, y ese embarazo fue un embarazo tradicional, es decir, tuvo panza, no tuvo periodo o no tuvo sangrado, tuvo dolor de pecho, sintió los movimientos del bebé. Esto no solamente nos marca la imposibilidad de entenderlo desde la lógica de no hay panza, pero hay un embarazo de 9 meses, sino que además nos marca una contradicción muy clara. Lo que podríamos pensar es, Rita diría, yo sé cómo es estar embarazada y no es así. Claro. Y la otra pregunta es, ¿por qué está presa? Bueno, esa
Realmente es una pregunta muy compleja para contestar porque según nuestro sistema constitucional, según mandato de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana, los únicos fundamentos para que una persona esté presa sin una sentencia condenatoria firme en su contra son los que se denominan riesgos procesales. Peligro de fuga, posibilidad de entorpecer la investigación de la justicia, y esto son dos parámetros que jamás se pudieron acreditar en el caso de Rita. Pensemos que Rita es una mujer cuya investigación de la causa muy pronto se encontró finalizada. Es decir, todos los elementos que hoy se están develando en el juicio se encontraban ya manifestados en el expediente a los pocos meses de ocurrido el hecho. Entonces, entorpecer una investigación que no tiene líneas investigativas abiertas es materialmente imposible. Por otro lado, en relación al peligro de fuga, estamos hablando de una mujer que en el momento, estamos hablando también de plena pandemia, se movía como ama de casa, no tenía ingresos, no tiene vínculos en el extranjero, no tiene medios como para poder decir, se puede fugar. Realmente son cuestiones impensadas. De hecho, su último trabajo en el que ella se había desempeñado era de maestra jardinera. Podemos imaginarnos que con un cargo de maestra jardinera básico, con una registración informal, no tenía los medios, jamás tuvo los medios como para poder decir se va a ir del país, va a evadir la acción de la justicia. Sin embargo, su detención se mantiene hasta el día de hoy. Ella llega al juicio detenida, digamos. Y la familia, ¿cómo es el vínculo de ella con la familia, con sus hijos? Porque el bebé, hay que decirlo, creo que no lo dijimos al principio, el bebé sobrevivió a esa situación, a las lesiones que aparecieron y es un bebé que, te escuchábamos ayer, es un bebé que está sano. Sí, sin dudas, es que en realidad el tema, por ahí decirlo, sobrevivió. Las lesiones que tuvo fueron lesiones que no afectaron ningún órgano vital. Tuvo menos de 30 días en menos de 30 días ya tenía el alta médica. Es decir, no fue una cuestión de vida o muerte para la pequeña niña. Igualmente, desde el momento de su externación, o sea, cuando sale del hospital, la pequeña O estuvo desde siempre al cuidado de su papá. Padre también de su hermanito mayor, ¿no es cierto? Ellos dos están al cuidado del padre, pero tienen un vínculo permanente y diario con la familia de la madre, y esto motivó también a que tengan un contacto permanente con su mamá, obviamente de manera virtual, porque si bien el hermanito mayor podía ir a visitarla a la unidad, la realidad es que Rita fue despojada totalmente de sus dos hijos, porque incluso el niño más grande, por lo que implica la visita en la unidad, por lo que implica que lo revisaran cada una de las veces y cómo él se sentía tan vulnerado frente a estas situaciones, él no acepta ir a la unidad porque se siente realmente muy mal con este tipo de maniobras que él considera invasivas, porque nunca las tuvo que soportar antes, ¿no es cierto? Entonces, los dos hijos la identifican hoy por hoy a Rita como su mamá. Permanentemente preguntan por ella, hablan con ella sabe todas las fechas de sus controles médicos, se los recuerda permanentemente a la familia, están todo el tiempo en permanente contacto, incluso a la distancia ella es, como vamos a escuchar que todos la catalogan en su entorno, una excelente madre. Luciana, y este caso también apareció en los medios porque ella sufrió agresiones cuando fue ingresada al penal, ¿no? O en su primera etapa de encierro. ¿Eso cómo fue? Sí, así es. Lamentablemente, en un momento de su detención, al inicio del proceso, ¿no es cierto? Recordemos que ella desde ese mismo día queda privada de su libertad y atraviesa distintos lugares de detención. En uno de ellos sufre una golpiza por parte de otras internas, una golpiza que genera que a ella la tengan que llevar al hospital. En el hospital la someten a cirugías en las cuales corre riesgo incluso su vida, y tal es así que, bueno, una de las consecuencias fue puntualmente que tuvieron que hacerle una histerectomía, o sea, sacarle el útero. Estamos hablando entonces de una mujer que obviamente nunca más va a poder volver a ser madre, ¿no? Claro. Además de esto también se inscribe toda esta historia de la complicación de salud que ella tuvo a nivel quirúrgico en una historia completa de una salud muy deteriorada desde siempre. Rita desde siempre había tenido distintos problemas, como una anemia crónica, problemas de
un principio incluso una enfermedad muy cercana a lo que es la leucemia cuando era niña. Entonces todas estas circunstancias fueron lo que hicieron también que su salud, no solamente física, sino mental, se viera siempre muy deteriorada. Luciana, yo te preguntaba hoy, y vos empezabas a contestar esto, ¿por qué ella está detenida? Y la pregunta también, un poco para complejizarla, ¿cómo es que se avanzó en ese proceso de investigación sin que apareciera lo que nosotros hoy reclamamos claramente, que es la perspectiva de género, digamos, ahí, para que se pudiera dimensionar y leer lo que le estaba pasando a ella con otra mirada, digamos, ¿no? Es una causa que no debió siquiera estar en esta instancia. Bueno, puntualmente nosotros siempre decimos, el momento en que se ventilan todas las pruebas, el momento en que la justicia efectivamente conoce toda la situación de una determinada causa, es el juicio oral. Esto, obviamente, la perspectiva de género tiene que estar desde el primer momento, pero entiendo que recién ahora quizás el fiscal del juicio, el tribunal oral, están empezando a recabar toda esa información que de forma tan contundente se les está entregando. Es decir, están empezando quizás a conocer qué fue lo que pasó para Rita en este momento. Recién ahora entiendo que están comenzando a tener las herramientas como para poder completar esa historia que faltaba. Y a esta cuestión relativa a la perspectiva de género, que obviamente es una exigencia, como digo, desde el primer momento, pero más a todas luces en el momento de la sentencia, tenemos que pensar que se suma también la perspectiva subjetiva, que es la característica del sistema penal. El derecho penal es un derecho subjetivo. ¿Qué significa esto? Exige que se mire quién es la persona que tenemos enfrente. Claro. Si este autor de los hechos que se acusan es una persona que actuó con lo que se denomina culpabilidad, es decir, una persona que pudo motivarse en la norma penal y actuar en consecuencia. No basta con que se considere probado que alguien hizo algo. Tenemos que probar además que lo hizo con la intención del modo que quería hacerlo y con un plan llevado a cabo a la perfección. Y con todo el uso de sus facultades mentales, que es lo que estamos discutiendo en este juicio. Luciana, y para terminar, hoy fue la tercera jornada. ¿Cómo sigue, digamos, este juicio y cuándo estaríamos en condiciones de escuchar la decisión de este tribunal? Bueno, está previsto que las jornadas continúen durante el día de mañana. El viernes no hay jornada prevista, se arrancaría nuevamente el lunes, martes y miércoles de la semana que viene, fecha en la cual se estima que estaríamos llegando a la jornada final con las palabras de cada una de las partes y la sentencia del tribunal. Bueno, seguramente vamos a volver a conversar y un poco también la expectativa a ver cómo puede leer nuestro sistema judicial esto que vos estás contando y los aportes que han aparecido, sobre todo en la audiencia de hoy. Así que mil gracias, Luciana. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por comunicar esto a la sociedad. Un abrazo, hasta luego. Otro. Ahí hablábamos con Luciana Sommer, ella